Muy buenas tardes, queridas amigas. Hoy, en un especial de mujer a mujer, en estos jueves maravillosos que el Señor ha decidido convocarnos y nosotros acudir a su cita. Y hacemos una interrupción a nuestra post-metamorfosis Pereira para dar un refrigerio a nuestros eventos y así poder compartir con ustedes, queridas amigas. Está acompañándonos a Azucena. En cualquier momento ella podrá intervenir en esta maravillosa charla con una invitada muy especial. Tenemos como invitada a Mónica. Mónica, tú vienes desde Costa Rica o estás conectada desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Mónica? Buena tarde. Buenas tardes, Romy. Así es, estoy acá desde Costa Rica y es un gusto pues estar con ustedes. Qué maravilloso momento para encontrarnos. Mónica, vamos a compartir de esos aprendizajes que has tenido con el Señor. Son unos aprendizajes preciosos y creo que por lo que hemos visto de parte de Dios o nos ha instruido, pues Él está interesado que tú compartas esas vivencias frescas que has tenido con Él. Tú eres una persona, digamos, relativamente joven, reciente en este compartir y en esta intimidad con el Señor y en esta nueva forma de relacionarte con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y quisiéramos, Mónica, que darte la bienvenida, saludarte y luego empezar esta reunión maravillosa donde vas a compartir, como dijimos, esas experiencias maravillosas que has tenido con él. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Romy. Muy amable. Bueno, mira, Mónica, hace año y medio aproximadamente, según entiendo, tú tuviste una experiencia con Dios, una experiencia que marcó tu vida radicalmente. Cuéntanos cómo fue eso. Compártenos, por favor, de todas esas hazañas del Señor contigo. Bueno, muchas gracias. Em, Quiero externar que Dios ha, ha tocado mi vida realmente de una forma sorprendente. Vengo de una infancia en donde fui criada por mis abuelos. Había violencia física y en mi caminar, ¿verdad? Viví muchos momentos difíciles en donde, disculpe, en donde por supuesto que sentía a veces soledad, a veces que no entendía el rumbo de mi vida. Em, Durante mi crecimiento, ¿verdad? Durante mi infancia, adolescencia y demás, viví muchas circunstancias y situaciones y también me casé, en donde dentro de mi matrimonio tuve dos hijas. em, y en este transcurso de mi vida em, viví experiencias muy dolorosas como abusos, violencia, viví también soledad, abandono y muchas otras cosas que hicieron que mi vida se fuese llenando de rencor, de resentimiento y viví experiencias muy difíciles. Una de ellas fue que a los 8 años de edad de mi hija mayor y tenía año y medio mi hija menor, mi esposo fallece. Mm. Entonces, en este transcurso, pues también me enojo con Dios porque sentía que trataba de hacer bien las cosas, de que era una buena esposa, de que era una buena mamá y de que traté siempre de hacer las cosas lo mejor que yo pude. Em, Y fue de una forma sorpresa, porque no era que él estaba enfermo ni nada así por el estilo. Entonces también era correr con el dolor de mis hijas, especialmente con la mayor, que cómo darle una noticia de estas a ella y cómo yo iba a enfrentar mis circunstancias.
Sin embargo, pasé muchos momentos también dentro de mi matrimonio, por decirlo así, difíciles, ¿verdad? Y posterior al fallecimiento de mi esposo empecé a enfrentar muchas situaciones más, como vamos a ver, temas de infidelidades, temas de rechazo, de gente que creía que estaba conmigo, me daba la espalda, hubieron rumores muy fuertes de mí, los cuales escuché por mucho tiempo y eso empezó a calar mucho más dolor en mí del que ya había. Personas que se dignaban o aseguraban decir cosas relacionadas a mi vida siendo mentira, y llegaban a mis oídos y eran personas muy cercanas a quien yo quería muchísimo, y yo no entendía por qué si dentro de mi corazón no había nada en contra de esas personas, porque ellas sí tomaban esa actitud de que las personas se volvieran en mi contra, a pesar de lo que yo estaba viviendo, porque para mí era muy duro vivir en medio de Mm, una viudez, que ya era un tema pues bastante difícil, ¿verdad? Porque en sí la palabra para mí siempre fue muy fuerte. Tenía 32 años en ese momento y para mí todo fue como tornándose cada vez más difícil. Conforme más avanzaba las circunstancias y las situaciones, era más difícil y guardaba en mi corazón ese rencor, ese resentimiento de todo lo que estaba viviendo y lo que había vivido y lo que estaba encontrando en medio del fallecimiento también de mi esposo. mm, Eh, Fueron 17 años entre noviazgo y matrimonio con él, fue bastante tiempo y la verdad me sentía defraudada, desanimada, muy triste, cargaba una tristeza muy grande y después de todo esto, una vez me encontré con una amiga y me invita, una amiga no, en ese momento no era mi amiga, me invita a una reunión de mujeres en excelencia, era una de las primeras o la primera acá en Costa Rica, y yo asisto. Sin embargo, yo siempre había querido como conocer un poco más de Dios, buscar un poco más de Dios y me acercaba, buscaba, había ido incluso con mi esposo a consejerías, etcétera, etcétera, y no hallaba, no encontraba el momento para, yo decía, es que yo quiero seguir, yo quiero asistir, yo quiero, pero Dios tiene siempre el día y la hora para cada uno de nosotros. Y ese día así que es. asistí, escuché el testimonio de una mujer hermosa, Lupita, y ella hablaba de que ella había pasado procesos muy fuertes en la vida de ella. Y esos procesos que ella había pasado, entre uno de los muchos procesos, se asemejaban a algunas situaciones o circunstancias que yo había pasado. Sin embargo, habían cosas que ella contaba que me impactó. Una fue como que ella tenía una enfermedad degenerativa, ella iba a morir en un momento dado de su vida, y debido al paso que ella dio en una también acercamiento con Dios de perdón, em, ella es sana. Entonces, en ese momento, cuando yo escucho y yo entiendo qué significa esclerosis múltiple, que era el diagnóstico de ella, em, a la hora de que explica, yo me impacto porque conozco de este diagnóstico también. Soy profesora de educación especial y entonces me impacta muchísimo y yo empiezo a pensar que yo en mi vida yo quisiera llegar a ese perdón de todo lo que me había pasado, de todo lo que había vivido y que yo no quería llegar a enfermar. En ese momento yo no estaba enferma, pero ella hablaba de que ella había guardado mucho rencor, resentimiento, había pasado momentos muy difíciles y en ese momento algo impactó en mi vida. Y yo quiero hacer aquí como una aclaración. Cuando yo me dispongo a escuchar, yo dispongo mi corazón. Y eso fue la gran diferencia que hizo, yo siento, en ese momento
lo que Dios hizo en mi vida, porque ese día yo decidí querer perdonar todos los daños que habían sucedido en mi vida y no sabía cómo hablar con Dios de tal forma. Y yo Ujú, dije, bueno, si a ella ocurrió un milagro, porque ella habló de que ella perdonó y fue sana de su enfermedad y muchas cosas más. Entonces yo dije, ah, ¿cómo hago para pedir que Dios restablezca el perdón en mi vida, en mi corazón? Y empecé a analizar quién había perdonado más que Lupita, ¿verdad? Porque Lupita había perdonado muchas situaciones. Y yo dije, Jesús, Jesús perdonó, fue el que mejor perdonó en esta vida que yo conozca. Y entonces dispuse mi corazón y le dije a Dios, sola, en ese momento, en mi silla, solo dispuse mi corazón y me rendí completamente a Él. Y yo le dije, quiero perdonar tanto daño que cargo en mi espalda, en mi mente, en mis días. Y Y quiero perdonar como Jesús perdonó. Esa fue mi oración. Quiero que mi corazón perdone como Jesús pudo perdonar. Y en ese momento que yo cerré mis ojos y empecé a hablar con Dios, empezaron a venir la cara de las personas que me habían hecho daño, por decirlo así, que me habían lastimado. Entre unas no estaban ya en vida, otras sí. ujú. Y posterior a esto, empecé en ese momento, con mis ojos cerrados, yo podía decirle, te perdono, y decía el nombre, te perdono, y todas las caras aparecían en mi, en ese momento, con mis ojos cerrados. Aparecía cada cara, y yo decía, te perdono, te perdono. Y posterior a esto pasa algo muy impactante, porque yo aún sigo sintiendo algo en mí, em, que me hacía todavía estar en medio del proceso. Se terminó la reunión, yo iba manejando, llegué a mi casa y yo seguía en un proceso y sentía en mi corazón cosas que yo nunca había sentido. Y yo decía, ¿qué pasa? Entonces resulta ser que en ese momento lo que empiezo a sentir es que yo tengo la necesidad de comunicarme con las personas que yo estaba perdonando, a las que nunca jamás había vuelto a ver, tal vez a la distancia, pero no sabía nada de ellas. En medio de mis circunstancias, yo siempre le pedía a Dios que Él hiciera justicia y que yo quería ver con mis ojos la justicia de Él cuando yo estaba herida, en ese momento atrás. Posteriormente, cuando yo, después de esta actividad, de que yo me rendí, que rendí mi corazón y le pedí ese perdón a Dios de corazón, yo empezaba a recordar esas personas, pero yo no recordaba ya el con dolor. Podía recordar lo que había pasado, pero el dolor desaparecía y yo no entendía. Yo decía, ¿qué es esto? Porque ya yo no recuerdo igual, ¿verdad? Algo pasó en mí, pero puede ser que sea de momento, puede ser que sea ahorita momentáneo esto, la emoción de que experimenté algo diferente. Siguió la noche, siguió la madrugada y yo seguía en un trabajo en mi espíritu. Yo no podía explicar qué era lo que pasaba y en un momento sentí en mi corazón que Dios me decía que entendiera que las personas que me habían dañado habían sido también dañadas y Así es. que cuando alguien hace daño es porque su vida en algún momento fue dañada. Entonces, entendí eso, pero resulta ser que ahí no acababa, sino que Dios, sentía yo en mi corazón, me pedía que fuese a ver a esas personas y que yo tenía que darles un mensaje. Ujú, Entonces yo estaba confundida porque no solía vivir una situación de estas, nunca lo había vivido, en donde yo sentía que yo tenía
El mensaje era que yo iba a buscar a ciertas personas y yo iba a hablarles de que las circunstancias, el mensaje era así, que las circunstancias que ellas estaban viviendo en ese momento iban a detenerse si ellas perdonaban a quienes le habían hecho daño, ¿verdad? Entonces ellas habían sido dañadas y que yo tenía que darles ese mensaje. Entonces empieza Mónica a pensar y decía, ¿cómo yo me voy a acercar a personas que no me quieren porque me hicieron daño? Mm, Esa era la parte humana hablándome, ¿verdad? Después empezaba a decir, yo no sé nada de la vida de ellas, yo me alejé. Yo prácticamente, em, al sentir dolor, nunca más ni pregunté, ni empecé a indagar de la vida de esas personas. Yo más bien me alejé. Entonces, yo no sabía qué circunstancias estaban pasando. Entonces, yo le decía a Dios, ¿cómo yo voy a ir? O sea, ¿cómo me voy a enfrentar a ellas? No entiendo. Pero cuando yo pensaba en eso, yo ya no sentía rencor, resentimiento. Era algo diferente. Entonces, yo hablé con Dios y le dije, yo no sé si esto que yo estoy sintiendo es tuyo, pero yo te pido que me dé una señal. Si esto es tuyo, dame una señal. Que yo, la primera persona, estaba en mi trabajo. Entonces yo le dije que cuando yo entre a mi trabajo, esa persona me salude o tenga yo algo que ver con ella y que yo la sienta diferente. Va Mónica el siguiente día al trabajo después de que pasa esto, porque en la madrugada me quedé hablando con Dios, sintiendo esta situación, ¿verdad? Porque era algo que no paraba. Me ujú, levanté normal, no estaba ni cansada, solo era algo como que en el espíritu mío estaba pasando, en mi vida estaba pasando algo. Y me topo ujú. con esa persona y la siento diferente. Dios mío. Entonces, ahí todavía dije, seguramente tenía que pasar. Yo venía entrando y aún así dudaba porque estaba muy atemorizada. También de querer enfrentar una persona que definitivamente yo sabía que no tenía afinidad conmigo, que había dañado mucho mi vida y demás. Un día, el día siguiente, en la noche, yo le dije a Dios, tú la vas a poner a hablar conmigo que nos enfrentemos en un momento dado, que yo le tenga que hablar, darle un documento, hablarle algo y que yo la sienta diferente y que ella me hable amablemente. Esa va a ser tu señal. En el momento, el día siguiente, sucede tal cual. Entonces yo le dije a Dios, ya sé que eres tú, te voy a hacer caso. Hablé, le puse un mensaje a la persona y vino a mi oficina, en mi trabajo. Le dije, tengo que hablar contigo, no es nada del trabajo. Y cerró ella la puerta. Se dispuso a escucharme, le di el mensaje, le digo, no tengo que hablar nada más de un mensaje de Dios, no entiendo por qué yo tengo que darte este mensaje así porque no conozco tu vida, no sé por qué estás pasando, pero Dios dice que todo lo que está pasando a tu alrededor se va a detener si logras perdonar a quien te ha dañado, quien te ha dañado a ti. Esa persona en ese momento llora y me dice, estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. Algo que se me olvidó decirle, Romy, fue que yo le dije a Dios, tú me vas a respaldar. Si yo voy y hablo con ellas, tú me vas a respaldar, porque pueden tratarme mal, pueden humillarme. Yo no quiero eso, no quiero sentirme más mal y tienes que respaldarme. Entonces, el respaldarme era saber yo que realmente lo que él me estaba diciendo que hiciera en mi corazón, al saber yo con algo mínimo, decía, de la vida de que ella me dijera, pues sí, o lo tomara bien, con solo eso, ya yo sabía que Dios me estaba respaldando, o la actitud que ella tomara. Y Ujú. se puso a llorar, me dio las gracias, me abrazó, me dijo que era una señal que estaba esperando desde hace mucho tiempo porque había hablado también con Dios. Y ahí empezó mi vida a impactarse más. Tenía que ir a donde una segunda, una tercera, una cuarta, y fui buscándolas. Les ponía un mensaje. Ellas pensaban que yo las estaba buscando para reclamar. En un Ujú. momento, cuando ya yo llegaba, les hablaba personalmente. Tenía que verlas. Dios me había dado esa.
esa convicción, tenés que verlas, no es por teléfono. Entonces buscaba verlas. Enfrenté personas que me juzgaron, que hablaron muy mal de mí, siendo mentira. Busqué personas, logré ese perdón, logró que yo me enfrentara a personas con quien me habían sido infiel. Logré, Mónica, y en ese preciso instante me hace recordar de tu esposo. ajá, Nos has narrado de todas esas experiencias siguiendo la línea de Dios después de esa reconciliación con Él, que fue un paquete completo, con perdón y con relación y con intimidad con Él, guianza y saber que Dios controla tu vida a partir de ese momento. Pero hay quienes ya no tienes aquí, a los que tú no puedes llamar porque ya murieron. claro. ¿Cómo sucedió ese perdón? Ujú. Que tú le regalaste, estoy segura, le regalaste a tu esposo y Ah, cómo sucedió en tu corazón esa acción liberadora de parte de Dios en tu vida. claro, Compártenos eso porque hay muchas personas que están necesitadas de conocer esa verdad. claro. Romy, ese día de la oración que yo abrí mi corazón, yo pude ver la cara de él. Ujú, Y fue tan maravilloso, porque yo le pude decir te perdono y era te perdono real. Entonces, eh, cuando yo recordaba las circunstancias de las que me había enterado posterior a su fallecimiento, porque nunca fue nada en vida con él, fue posterior a su fallecimiento, entonces yo estaba viviendo el duelo de la muerte de mi esposo, pero también estaba viviendo em, momentos difíciles de verdades que me estaba enterando. Entonces, vieras que cuando yo recordaba esos momentos, yo misma me retaba como a pensar en él y en las circunstancias y yo sentía paz, sentía tranquilidad. No, no, o sea, es algo tal vez inexplicable. Es que mm, Dios hizo un milagro en mí de amor, de perdón. Ya mi recuerdo es, es, es simplemente de que yo puedo recordar que hubo una situación o varias situaciones que me dolieron específicamente con él, con la historia de vida de mi matrimonio. Sin embargo, hay paz. O sea, no es que olvido. Sin embargo, el recuerdo no me amarga, el recuerdo de eso no me hace sentirme menos. El recuerdo, el ver incluso esas personas, porque él de repente falleció, pero posteriormente yo me encuentro con personas que mm, tuvieron relaciones o estuvieron relacionados con este tema, ¿verdad? Duro, difícil. Y cuando yo las veo, siento simplemente paz, esa paz que solo Dios da, porque en la parte humana nadie puede hacer esto. O sea, mm. yo quiero que aclarar algo. En muchos momentos lo intenté con psicólogos, fui a consejería espiritual y demás, y de repente eh, fue porque en la consejería espiritual yo tenía que dar mi parte. Y de repente mi corazón ahí todavía no se había sincerado a pedir ese perdón genuino a Dios. Y por eso tal vez no había ese efecto, ¿verdad? Sino hasta ese momento, donde yo escucho del perdón, veo que alguien fue sano, veo que la vida cambia, que la vida fue maravillosa y ahí fue donde yo tomé esa decisión, donde abrí mi corazón. Entonces, hay algo muy importante acá y es eso, que si nosotros podemos hablar con nuestra boca y pedir cosas, pero si no lo sentimos, si no lo hacemos de corazón, eso no impacta nuestra vida. Y esa es la diferencia, en donde yo veía que también en otros momentos pude haber pedido, ¿verdad? Que yo quería pues tener paz en mi vida y demás, pero la diferencia acá de ese momento a los anteriores era eso, que había dispuesto mi corazón. Entonces, ahora podía enfrentar personas que me habían herido, incluso él que no estaba y otras que tampoco están de recuerdos y momentos muy dolorosos, muy difíciles,
Y yo sentía que a la hora de enfrentarlos, a la hora de recordarlos, paz. Y cada momento en las que yo me fui comunicando con esas personas y con cada una de ellas, eh, solo Dios hace esto, solo Dios. Yo digo que no es fácil enfrentar a una persona que te ha dañado, que te ha herido. Y ese perdón que Dios puso en mi corazón, lo pedí con toda mi alma, con toda mi alma. Dios sabe que es así. Y a partir de ahí, lo que yo llevaba sobre mis hombros, lo que había en mi mente, lo que constantemente vivía día a día, era completamente diferente. Empecé a vivir mi vida en paz. Mi relación con las personas cambió. Incluso las relaciones que se habían dañado por situaciones de que escuchan comentarios, hubieron muchas personas que, que se sintieron ofendidas por comentarios que se hacían y me dieron la espalda creyendo que era cierto lo que se decía. Y eran personas que eran muy importantes en mi vida. Entonces, me dieron la espalda en el momento que yo más necesité. Sin embargo, hoy em, yo puedo reencontrarme, hablar, tener en contacto con ellas y no sentir, o sea, pude entender que se alejaron, que se apartaron de mí, creyendo algo que no era cierto, pero aún así me puedo reencontrar con ellas, puedo hablar con ellas, puedo tener relación con ellas porque también hay un vínculo familiar y, y tengo paz. Tengo tengo gozo, tengo paz, tengo tranquilidad. Mi vida es otra completamente, Rumi. Es que A partir de ahí ajá, yo te iba a preguntar, Mónica, claro. parece que supieras la pregunta que te iba a hacer porque precisamente te iba a decir, ¿cómo es la Mónica de hoy Ujú. cuando ha perdonado y cuando entendió a las personas por las cuales recibió alguna ofensa y se ocasionó en tu corazón un dolor? ¿Cómo después de que Dios restableció la relación contigo y tú te uniste a Él y Él empezó a guiarte y a decirte qué hacer, qué decir, qué pensar, cómo tu vida fue transformada, qué resultados llevas obtenidos hoy con ese gran milagro del perdón en tu corazón? Sí, Romy. A ver, em, en todas las áreas de mi vida, he encontrado la paz que uno no encuentra en en este mundo, por decirlo así, si no es con Dios. En el área laboral, en la familia, en mi hogar. Por supuesto que enfrentamos circunstancias y situaciones, y han sido situaciones que he enfrentado también posterior muy duras, y la paz que Dios da, mire, yo deseo que la experimenten, porque yo digo, esto mm, es tan maravilloso, el vivir usted en paz. El poder enfrentar circunstancias y situaciones sabiendo que Dios es tu respaldo, sabiendo que Dios está contigo. Esa fe se reafirma tanto. Y de ahí empecé la Mónica a leer más la palabra de Dios, la Mónica a querer escuchar más de Dios, a querer enamorarme más de Él, a que si en algún momento enfrento circunstancias con personas que me dañan, puedo entender por qué es que hacen eso y simplemente cuido mi corazón. Y ya no hay rencor, ya no hay resentimiento. Esto lo puedo decir porque Dios hizo un milagro en mí y cada vez que yo me enfrento a circunstancias, yo veo que es simplemente Dios actuando a través del perdón, porque no hay otro. O sea, en las fuerzas humanas esto no se puede conseguir. Eso se tiene que tener muy claro. Solo Dios pone en un corazón tanto perdón. Y ahora que explicaba, Rumi, cada persona que yo iba enfrentando me impactaba mucho, porque cada vez que yo me enfrentaba a ellas, quiero nada más terminar como esa parte, Sí, por vieras favor. que todas, todas
quisieron traer el pasado y pude, porque Dios lo ponía en mi corazón, decirles, el pasado ya no importa. El pasado ya no está aquí en este momento. A lo que yo vengo es solamente darte un mensaje de parte de Dios. Y Dios quiere que perdones a quienes te han dañado a ti. Entonces, esa persona me decía, todas, Romy, todas coincidían en que estaban pasando momentos muy, muy difíciles. Incluso una de ellas me dijo, hace unos meses atrás quise quitarme la vida. Y yo le estaba pidiendo a Dios que a través de esta situación que yo estaba viendo, o sea, ella estaba viviendo, ¿verdad? Ella había Ujú. hablado con Dios y le había dicho que, que por favor Él le enviara también una señal, que le diera una respuesta. Y en eso yo le contacto. Y ella dice, ella pensó que yo venía a reclamar las circunstancias y situaciones que habían pasado. Y a mí me impacta porque personas que enfrenté se querían quitar la vida, perdieron su casa, perdieron su trabajo, perdieron su matrimonio. Y cuando yo hablaba posteriormente a eso, me comunicaban. Había un diagnóstico médico de una niña, hija de una de ellas, fue sana, posterior a que yo hablé con ella. Porque ella le ofreció ese perdón de repente que necesitaba y obtuvo la sanidad su hija. Posterior a una reunión con una pareja, eh, igual restablecieron su matrimonio. Posterior a un encuentro también con la persona en mi trabajo, encontró respuesta al proceso legal en que se encontraba. Entonces, yo vi el respaldo de Dios, no solo en mí, sino también en ellas. Y cuando yo veía y cuando ellas me contaban de lo que estaban sucediendo o de lo que habían pasado, Rumi, yo no sentía gozo ni decir, o sea, pensar bien. Dios hizo justicia por mí. En ese momento yo no sentía eso. Yo cuando le había dicho a Dios que yo quería ver con mis ojos la justicia de Él, era porque estaba muy herida. Pero hoy, después de eso, y cuando yo me enfrentaba a esas personas, yo sentía dolor, porque yo decía, Dios, es un alma que ha sido herida también. ¿Cómo yo poder explicarte esto? Solo Dios puede hacer esto, porque en mis fuerzas humanas yo no podía haber sentido tal vez algo así. Y aunque no había un odio arraigado, porque trataba de decirle a Dios que no llegara a ese punto, porque sabía que si llegaba al odio me iba a enfermar. Mm, Entonces fue maravilloso porque posteriormente he podido ver a esas personas también mejor. He podido también mi vida llevarla con más paz, con mis circunstancias y situaciones. Y quería contar algo que me impactó hace poco. Entre más me meto en las cosas de Dios, entre más leo su palabra, entre más le escucho, mm, paso algunas situaciones más difíciles. Y sí. hace un tiempo pasó una situación con mi hija mayor, muy dura. La sentí muy dura porque sentía que era una situación de salud de ella y la vi en el hospital, tenían que hacerle resonancias magnéticas, TACs, infiltración en su médula, porque había un supuesto diagnóstico médico que no se sabía bien qué era, pero tenían que estudiarla. Y la vi postrada en una cama sin poder moverse, solo consciente y sus ojos abiertos. Su boca no podía hablar, sus brazos no podían moverse, sus piernas no respondían. Y ese día yo sentía paz. Y yo dije, esto es Dios. Y tuve la fe en Dios de decir, Dios, tú sabes que lo que nosotros pasamos, tú lo tienes bajo control. Y yo hoy pongo el control de la vida de mi hija en usted. En ti confío y completamente.
confío los diagnósticos, los resultados en ti. Y lo que Mm, van a ver esos resultados, el diagnóstico que vaya a ver, es porque es tu voluntad, no así. la de nadie más. Y si Mm, algo quiere robarle a mi hija la salud, si algo quiere arrebatarle su vida, yo lo cancelo en el nombre de Jesús, pero que mm, sea tu voluntad y no la mía. Lo aprendí de una amiga una vez que la escuché y dije, tu voluntad es mejor que la de nosotras. Y tu así es. poder es mayor, por supuesto, que cualquier poder. Entonces, confié la vida de mi hija a él. Y Rumi, hace 5 días, tal vez 8 días, recibí el último resultado de los estudios de mi hija y todos salen limpios, todos. Y yo sé que es Dios Ujú. el que respalda. Y le ofrecí que fuera su voluntad, no la mía, porque uno como mamá lo que quiere obviamente es ver a sus hijos bien, ¿sí? Sin Sí. embargo, yo sé que Dios tiene un mayor amor y propósito para la vida de nosotros. Entonces, dispuse también mi fe, la ofrecí y me ha dado muy buenos resultados también, porque yo digo, en todas las áreas he ganado. He ganado fe, confianza en Dios, y sé que todo lo que sucede y pasa es un propósito que Dios de repente tuvo y tiene, porque hoy puedo hablar del perdón. Si yo no hubiera pasado todo lo que pasé, n- Ujú. no hubiera pasado este perdón en mi vida y de repente no podría hablar de este tema. Pero realmente ha impactado mi fe, mi confianza en Dios, mi paz, mi paz mental, mi paz espiritual también, me ha llenado de mucho más amor, un amor que viene de Dios por el prójimo. Y realmente agradezco, agradezco a Dios y deseaba que esto hubiera pasado hace muchos años atrás, pero hoy comprendo y acepto que es en el tiempo de Él. Sí, muchas veces Dios prepara los corazones de multitud de personas a nuestro alrededor, a través también del corazón nuestro que viene preparando. Y dentro de su control, Él decide bendecir no a uno un día, porque a ti te ha bendecido desde el día en que te reconciliaste con Él y te ha bendecido de una manera tan evidente que ha impactado también alrededor tuyo a una multitud de personas, ha empezado a impactar a través de un perdón que tú diste, que Él te enseñó a llevar y a multiplicarlo en muchas personas y asimismo a multiplicar las mismas y mejores bendiciones que tú has venido recibiendo, porque todas estas personas con las que han compartido ese mensaje de Dios de perdonar y de entender y de llenar de amor a tus conocidas, a aquellas precisamente aquellas personas que te han ofendido. Eso es lo que ha abierto la puerta de oportunidad para que Dios mismo desencadene esa multitud de bendiciones que tenía para ti y para cada una de ellas. Y aún para nosotros que estamos escuchando una enseñanza y un aprendizaje desde tu corazón, de tu relación con Dios, y aquellas que se van a agregar y aquellas a las que vamos a compartir esta charla, porque ya en mi mente tengo muchas personas que estoy pensando que necesitan escuchar. Y este mensaje está dedicado a ti, a ti, a ti, a ti, y sus nombres se vienen a la mente nuestra, y estoy segura, amigas, que a la mente de ustedes también han llegado nombres de personas que necesitan a ese Dios que abre puertas milagrosas, puertas de oportunidad a través de reencontrarse con Él, de reconciliarse y de empezar a perdonar. Parece que esa es como la compuerta del cielo que se abre a favor nuestro y por eso Él abre, es de las primeras cosas que abre. Tú fuiste inmediatamente impactada por Dios porque en esa silla
de ese evento donde te invitaron, ahí fue donde dijiste, "Ah, es que ¿quién más puede ser el que me enseña a perdonar? Jesús". Y sabes que a mí también me sucedió eso. Yo dije, pero ¿cómo hago para perdonar? ¿Quién me va a enseñar? E inmediatamente me acordé de aquel Jesús que en su sacrificio dijo, Padre, perdónales porque no Sí, saben lo que hacen. ya, Ese Jesús que fue vituperado de esa forma tan impresionantemente grande y profunda es el que ahora le estaba diciendo a su padre que perdonara a estas personas en ese momento tan difícil de su sacrificio. Mónica, cada vez vas a recibir más bendiciones, cada vez nos vas a impactar muchos más veces y en diferentes formas de todo ese aprendizaje que has tenido con Dios y que vas a seguir teniendo. Y sé que en este momento están organizando un precioso evento que es Metamorfosis Costa Rica. Y tú haces parte de ese equipo. ¿Te ha dicho Dios, te ha confirmado, te ha mostrado, le ha confirmado al equipo algo que tú debas compartir en relación con eso? ¿Qué vivencias han tenido? ¿Qué actividades puedas contarnos de que merezcan ser resaltadas para este evento que tú tienes y con toda esta nueva Mónica que tenemos hoy en día? Gracias a Dios, de verdad, gracias al gracias. Señor que tenemos una nueva Mónica en este mundo que nos está ayudando a crecer. Gracias, Romy. En realidad estamos preparándonos em, mucho. Hay compañeras sumamente ocupadas en esta labor. Dios, por supuesto, que habla a mi corazón, ¿verdad? Y es entrega en el momento del evento. Ha venido mucho a mi corazón en el momento del evento la necesidad de las personas que normalmente llegan a un lugar como estos, como un día yo llegué, ¿sí? Ujú, Y pude, incluso, yo pude compartir una metamorfosis, la que se realizó en Panamá. mm, Pude asistir, gracias a Dios, y fui con mi hija, y fue maravilloso el experimentar una 2 días llenos de Dios, por decirlo así, en el corazón de cada mujer que compartió de su testimonio y demás también. Y pues acá en Costa Rica nos vemos muy ilusionadas, muy contentas, muy apasionadas también por el ujú, tema de la metamorfosis acá. Em, yo siento que Dios nos llama a dar lo que hemos recibido. Y yo tengo mi corazón abierto a dar lo que yo he recibido. Entonces, solamente pues estoy a la disposición de Dios y de lo que Dios también ponga en el corazón de quienes también dirigen esto, ¿verdad? Para poder hacer de la actividad, ¿verdad? Una hermosa actividad. Em, Acá en Costa Rica se siente un amor muy lindo por cada mujer que va a llegar. Em, y siento que también Dios ha ido mm, puliendo los corazones de nosotras también, porque yo te puedo decir, esto sucedió conmigo hace año y medio, ¿verdad? ujú. Ese perdón que llegó a mi vida. Y Dios ahora tiene a una Mónica, no todavía a una versión más mejorada de la que tuvo ese día, ese perdón, porque he aprendido mucho de, de cómo vivir, de cómo relacionarse con él más, porque es una sed de Dios lo que he encontrado, lo que he vivido. Entonces, ahora, si no puedo leer, escucho su palabra. Y me empiezo a entender aún más muchos procesos, ¿verdad? De su palabra que edifican mi vida. Entonces, siento que cada vez nos está preparando más en fe. No te digo, o sea, la fe que yo tenía hace año y medio no se compara tal vez con la de ahora, y no sé cuándo vaya a ser metamorfosis, tal vez haya
aumentado un poco más, ¿verdad? Y Dios haya hecho también más en mí. Em, esta metamorfosis se está preparando con todo el amor de Dios y, cada una en su espacio. Creo que Dios también pone en nuestro corazón el hacer, y el preparar cada detalle y cada, mm, ayer, por ejemplo, Actividad. estábamos preparando detalles también, ¿verdad? Para cada mujer, y no todas tenemos la capacidad de tener el tiempo completo para todo esto. Unas tienen más tiempo, otras no tanto, pero sé que absolutamente todas, todas, Ujú. todas, todas tienen el corazón lleno para dar, ¿verdad? Y eso también ha sido un proceso porque es el entenderme que si yo estoy pasando una situación con mi hija, de repente no puedo asistir a una reunión o a una planeación de algo, pero sin embargo hay otras compañeras que logran sacar la tarea, estamos apoyándonos en oración, estamos orando una vez a la semana por esta actividad, ¿verdad? Y pues yo sé que Dios va a impactar la vida de muchas personas con esta metamorfosis. De antemano, pues también las invito a que puedan integrarse. Una metamorfosis es donde se habla eh, de temas relacionados a Dios que han impactado la vida también, así como la mía, el testimonio que he dado también en base a la palabra y también a testimonios. Y es un momento muy lindo en el cual nuestra vida es transformada completamente. Así es, Mónica, mil gracias. Sentimos ese amor y ese entendimiento, ese compromiso de ustedes y estamos inmensamente agradecidas de corazón por todo ese amor y ese esfuerzo que han imprimido en este precioso evento que se va a desarrollar con lujo de detalles de parte de Dios. Y también damos gracias a Dios porque nos inspiras a buscarlo, a leer su palabra, a obedecerlo, a intensificar más nuestra comunicación con el Señor, que eso es absolutamente importante. Y una cosa maravillosa, a extendernos, porque tú dices, de todo lo que he aprendido, quiero compartirlo y quiero contarlo y quiero decirle a las demás que esto me pasa, que esto existe, que esto estoy experimentando. Eso, gracias, Mónica, porque eso es parte de lo que Dios quería, eso es parte del plan perfecto que Dios tiene para nosotras, para ti especialmente. Y ahorita en este cierre, no sé si Azucena quiera participar en este momento, le damos el paso si quiere entrar y saludarte y compartir contigo un momentito antes de que tú finalmente hagas una oración por nosotras. Claro. Tienes autoridad en este momento de parte de Dios con toda esa evidencia y ese aprendizaje que nos has compartido de parte de Él, para que ores por quienes estamos hoy aquí y quienes en un futuro se van a conectar y van a recibir este video, porque necesitamos urgentemente que con esa autoridad sobre el perdón, sobre el entendimiento de esa relación con nuestro Señor Jesucristo y sobre el entendimiento de las dificultades de aquellas personas que te ofenden, que no son otra cosa que otros necesitados igual que uno y que más que justicia quieren entendimiento, amor y perdón y necesitamos. Entonces, te pedimos, parece que Azucena en este momento no se conecta, pero entendimos que tienes autoridad de parte del Señor para orar. Y eso sí está, Romy. Sí está. Sí. Azu, ¿quieres Hola, compartir con nosotros un minutito? Mi linda claro que sí, hermosa, mi Romy. buenas Aquí he tardes. estado, aquí he estado gozándome con Moni. En el Sí. momento que el Señor puso a Mónica en mi corazón para pedirle que nos compartiera, para mí es un divino romance desde el momento que ella se reencontró con Jesús. Pero mientras te escuchaba, Moni, te quiero decir algo y a todas, de verdad, gracias primero por conectarse. Hoy somos casa llena, estamos con 41 mujeres más al lado nuestro, 40 mujeres más al lado nuestro, escuchando esta historia de amor. Y yo solo
déjenme decirles, se me rodaban las lágrimas de gratitud a Dios, de decir, Señor, wow, lo que tú eres capaz de hacer cuando una mujer te dice sí Sí. y te obedece. Y viendo a Mónica en esa necesidad y en ese anhelo y en ese deseo y estar dispuesta a decir, a extraer del mensaje de vida de Lupita esa inspiración para decir, yo también quiero esto. Pero me remonté aún hace 11 años, 10 años, cuando Dios habló a mi vida y me dijo, quiero que hagas un retiro de mujeres y que le pongas metamorfosis. Y yo en un momento pude decir, uy, no, ¿qué hago? Y cuando yo vi que esto tomaba fuerza y, y uno nunca sabe lo que Dios es capaz de hacer cuando una persona le dice sí. Porque cómo iba Mónica a sentarse en primero cómo iba yo a conocer a Sonia, a Franklin, llegar a Costa Rica, soñar juntos con poner, con dar a luz ese sueño de amor de mujeres en excelencia Costa Rica, cómo iba alguien que tal vez había ido a una reunión antes, invitar a Mónica, decirle ven y escucha a una amiga que vino de Panamá a compartir con nosotros, eso solo son conexiones divinas. Para mí yo me imagino ese cielo lleno, así como las estrellas y esas rayitas que interconectan todo, y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Jamás, Mónica, jamás, jamás, Romy, jamás, ni ninguna de nosotros las que estamos conectadas a este momento podemos medir el alcance de cada vez que nos determinamos a obedecer al Señor. Cada vez que le decimos, sí, Señor, ayúdame, yo lo quiero hacer, estoy dispuesta. ¿Cómo lo hago? No sé, pero lo hago. Y luego obedecer. Mónica, de verdad, y me inspiras tanto y me desafías tanto de que lo que empezaste a percibir, lo que empezaste a sentir, lo que empezaste a pensar que podías hacerlo, empezaste a hacer y ver ese respaldo, esa gloria de Dios respaldándote. Todas esas sanidades, milagros, maravillas, prodigios, señales que a través de ese accionar, te tragaste vergüenza, te tragaste todo lo que en un momento pudiste haber tenido, o aún el miedo, Mónica, de volver a ser rechazada, de volver a ser lastimada, de volver a ser destruida. Y nada de eso te impidió agarrar un teléfono, tomar un bus, agarrar tu carro, trasladarte a otra ciudad, mandar un chat, una notita, me quiero juntar contigo y accionar. Es esta enseñanza de esta tarde. No queda una sola de nosotros sin ser animada, inspirada, desafiada, aconsejada Inspirada por también. Dios, ¿verdad? A hacer nuestra parte en aquello que Él nos está mandando a hacer. Solo quiero decirles que estoy feliz de estar acá. Mónica, muchas, muchas, muchas gracias. Y yo sé que lo mejor para tu vida y la vida de tus niñas y de toda tu familia está por venir. Y que todo esto que han estado viviendo, pero hay algo más también, Mónica. Y es que ese testimonio de vida tuyo, esa obediencia tuya por Dios, está marcando la vida de tus hijas para un futuro y un destino total y completamente diferente al que tú hasta este día has vivido. La historia de cada una de tus pequeñas hoy cambia el camino, hoy cambia el destino por, por ese corazón tuyo a estar dispuesto a seguir caminando en el camino de Jesús, de la mano de Jesús y obedeciendo a Jesús. Yo quedo desafiada, animada, emocionada a inquirir con mi Padre Celestial. ¿Qué quiere Él que yo haga? ¿Y cómo quiere que yo lo haga en situaciones, en condiciones, en momentos que todas tenemos cada día? Pero como nunca, con un corazón dispuesto a obedecer rápido para ver actuar a Dios, y de eso les estaremos contando más adelante. Las dejo, Mónica,
el micrófono es tuyo, Romy, el micrófono es tuyo, las bendigo con todo mi corazón. Y nos vemos, ¿qué? Septiembre 13, 14, Así es. a Está esta bien. fiesta que vamos a tener con nuestro amado Padre Celestial. Así es. Vamos con Gracias, los gracias. cinturones de seguridad en la mano para ponérnoslos y agarrarnos bien a esa silla, para lo que Dios va a hacer con nosotros ese día y medio que nos va a tener cautivas en su amor. Así es que Amén. Amén. las bendigo y me salgo. Chao. Amén. Gracias, Gracias, chao. gracias, Angie, por Ay, compartir este ratito con nosotros. Qué bendición tan grande, amigas. Bueno, Mónica, tienes la palabra y la autoridad. claro, Ora por nosotros, por favor. claro, Romy. Bueno, Padre Celestial, en esta tarde te quiero dar gracias y te pido, Espíritu Santo, que vengas en este momento acá con nosotros. Yo quiero darte gracias por el milagro que tú haces en el corazón de cada mujer. Yo hoy te pido, Padre Celestial, que tú toques el corazón y los pensamientos de cada mujer que ha escuchado este testimonio. Que tú abras, Señor Jesús, las puertas a una vida en paz y de libertad. Que cada una de nosotras entienda, Señor, que en ti todo es posible. En ti hay sanidad, en ti hay perdón, en ti hay paz y muchas cosas más, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tú impactes el corazón de cada una de estas mujeres que están conectadas en este momento y las que se conectarán más adelante, Señor. Que tú, Señor, les abrigues con ese amor de Padre Celestial que tienes, Señor. Que ellas jamás se sientan solas, que ellas jamás se sientan defraudadas. Toma, Señor, sus pensamientos. Toma, Señor, su corazón e impáctala, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú inundes las vidas de cada una de nosotras con paz, con amor y sobre todo, Señor, con sed de ti. Porque si te conocemos, Señor, podemos avanzar. Porque si nos enamoramos de ti, todo lo demás sucede con añadidura, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento, por esta escucha, por este espacio, Señor. Y te pido que así como impactaste mi corazón, impactes en el nombre de Jesús el corazón de quien escucha esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Mónica, mil gracias. Y gracias a Dios, Padre, para Él toda la honra, todo el reconocimiento por todo lo que ha hecho en tu vida y en la que hace en nosotros por ese aprendizaje que has compartido en esta tarde. Muchas, muchas gracias. No, Y con mucho cerramos gusto. invitándolas a que nos encontremos nuevamente dentro de 8 días en el mismo horario y les estará llegando la invitación. Y por favor, comparte. Está este link para que se puedan conectar. Y aquellas personas que no se pudieron conectar, pues compártelo también con tus amigos y con tus conocidos. Y recuerda inscribirte a Metamorfosis Costa Rica. Te estamos esperando. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Mil gracias. Qué dicha conocerte. Mil Gracias, gracias. Romy, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.